Nuestros hermanos nos atacan mucho por la Inquisición. Nos acusan de que la iglesia asesinó a millones de mexicanos aquí, indios, indígenas, y se les olvida a ellos que la Inquisición que mató a miles fue la Inquisición protestante. Es lo que no le dicen los pastores a los protestantes, a sus miembros. Se les olvida o no quieren decir que Martín Lutero, Juan Calvino, fueron los que en verdad asesinaron a miles y miles de mujeres, niños, sacerdotes y religiosas. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Pues exactamente como usted lo ha dicho, los protestantes no quieren mirar cuál es la verdadera Inquisición, quiénes verdaderamente mataron y asesinaron a los cristianos como tal, que fueron los protestantes. La Inquisición protestante fue directamente de ellos para matar a los sacerdotes, a las religiosas, pero también a cualquier católico que no estuviera en su fe, los mataban vilmente. La Inquisición que hubo en la Iglesia Católica es distinta a los protestantes, porque algunos dicen es que la Iglesia utilizó la Inquisición para matar. El pueblo venía, la Iglesia Católica venía de ser perseguida, 300 años viviendo bajo tierra, perseguida. Viene Constantino, le da la libertad a la iglesia sale. Constantino se convierte, se bautiza y comienza a tener un proceso de conversión. Ustedes saben que la conversión no es de un día para otro. La conversión es poco a poco. Él se convierte, ve cómo Dios actúa. Él le pide a Dios en un momento de ya que estaba perdido, Dios le ayuda a vencer. Él dice, me convierto. Y ese me convierto, en muchas personas es de palabra y no sabe qué convertirse. Él trata de convertirse, se bautiza, él trata de buscar las cosas de la iglesia y él pone entonces como ley lo mismo que él traía desde siempre. La religión del emperador, la religión del que mandaba, era la religión del pueblo. Siempre ha existido eso. Ahora, como él se convierte en la Iglesia Católica, obligatoriamente esa es la religión del pueblo. No es un hombre totalmente convertido. Él comienza entonces a decirle a la gente, ustedes tienen que venirse a la iglesia. Va buscando a aquellos, sobre todo los brujos, que no querían, los que estaban en contra de la fe, los que no la aceptaban, le decía, si no lo vamos a matar. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia monta los tribunales en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para matar gente? No, para defender la gente del gobierno. Entonces monta los tribunales y le dice a los que gobernaban, no lo maten. Usted se declaraba ateo, usted se declaraba brujo, no lo maten. Denme la oportunidad de traerlo a los tribunales de la iglesia. Vamos a ver si lo convencemos, vamos a predicarle, vamos a ver cómo hacemos con él. Lo traían, trataban de persuadirlo, de evangelizarle. Pero si la persona decía, no, yo quiero seguir siendo brujo, quiero seguir siendo ateo, yo quiero seguir... La iglesia ya no tenía más nada que hacer. Apelaba y le decía, no lo mate. Y la ley del gobierno, ¿cuál era? Si no está en mi religión, debe morir. Lo mataban. No era la iglesia que lo mataba. Era aquellos gobernantes que se llamaban católicos. Miren ustedes hoy día, vayan a Venezuela, pregúntenle al presidente de Venezuela, a ver si es cristiano. Le dice que sí es cristiano. Entonces los cristianos están matando de hambre a los venezolanos. No, los cristianos no. Los cristianos no. Hubo un presidente que dice que es cristiano. A veces se llama cristiano evangélico, a veces se llama cristiano católico, pero se llama cristiano. Viene otros enemigos y dice, los enemigos del cristianismo, dice, los cristianos mataban de hambre a los venezolanos. Para la prueba, un botón. El presidente de Venezuela hizo que mucha gente muriese de hambre y él era cristiano.
Es un error. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la religión. Y la religión era para defender. Mientras que la Inquisición de los protestantes eran órdenes de los pastores protestantes directas. Usted es cura, hay que matarlo ya. Usted es religioso, hay que matarlo ya. Usted es católico, hay que asesinarlo ya, vilmente. Muy distinto. Y si quieren, lean la historia. Eso creo que es en Alemania que sucedió eso. Y pueden buscar la historia y pueden leer Inquisición protestante. Y luego buscan la Inquisición católica y comparan las dos. A ver cuál es la realidad de la Inquisición. De ahí fue que vinieron los inmigrantes para Estados Unidos, porque estaban huyendo de los asesinatos de los protestantes. Así es. Me encontré otro día un hermano protestante y me dijo que la Iglesia Católica lo fundó Constantino. Entonces, como yo ya estoy aprendiendo un poquito, yo le dije que no. Y él dijo, sí, es cierto, dice que la Iglesia Católica ya existía cuando vino Constantino, ¿verdad? Pero él me dice que la política y la religión los unió. Entonces yo ahí ya no sé, ya no le respondí porque no sé si es cierto o es mentira del pastorcito de él, me imagino, ¿no? Porque alguien le ha de haber dicho, ¿no? Sí, la ignorancia de los protestantes llega a decir que Constantino fundó la iglesia. Pero Constantino vino en el 313 y ya en el año 107, hay escrito del año 107 de San Ignacio de Antioquía, que llama a la iglesia de Cristo, la llama iglesia católica. Y dice donde están los obispos, donde está el obispo, donde están los sacerdotes, los diáconos, ahí está la iglesia católica, la iglesia de Cristo, año 107. Constantino todavía no había nacido. Pero la ignorancia de los protestantes, la falta de conocimiento, les lleva a repetir como loro lo que escuchan los demás. Ahora, no, pero es que Constantino paganizó la iglesia. ¿Por qué dice que Constantino paganizó la iglesia? Sí, otro evangélico más cuerdos y más estudiados dice, sí, la iglesia católica sí es verdad. San Ignacio de Antioquía ya en el año 107 la llama iglesia católica. Pero viene Constantino y la paganiza porque Constantino permitió que todos entraran a la iglesia y entonces la iglesia se destruyó. Constantino ciertamente hizo eso. Constantino abrió las puertas de la iglesia. La iglesia era perseguida por 300 años, vivían bajo catacumbas, vivían subterráneos. ¿Qué hizo Constantino? Le dio libertad. Salgan de las cuevas, salgan. Los cristianos pueden tener casa como los seres humanos cualquiera. Pueden comprar y vender como los seres humanos cualquiera. Pueden tener una vida libre como todos los seres humanos. Salen los cristianos, Constantino se convierte en cristiano. Y dice Constantino, ¿qué tengo que hacer yo? Primero bautizarse. Se bautiza. Le dan la catequesis, le enseñan. Entonces Constantino dice, bueno, ahora la ley del imperio decía, la religión del emperador, del que estaba gobernando, es la religión del pueblo. ¿Por qué mataban a los cristianos? Porque esa no era la religión del emperador. Tenían que meterse en la religión del emperador. Pero cuando ya Constantino se convierte, entonces Constantino dice, ahora todos tienen que ser católicos. Y ahí comienza un gran problema. Y es el problema que ha existido y sigue existiendo. El problema que la iglesia no tenía experiencia y se une el gobierno con la iglesia. Sí, porque el emperador se convierte, pues entonces ya hay buena amistad entre el gobierno y la iglesia. Y eso hizo que Constantino hiciera cosas que no están de acuerdo al cristianismo. Y entonces los protestantes dicen, la iglesia católica. ¿Por qué? Porque Constantino era católico. Es como si dijera, la iglesia católica está matando de hambre a los venezolanos, porque el presidente es católico. Petronilo le patina el coco. Él se llama católico, pero no es católico. No es la iglesia católica que está matando al pueblo de hambre.
Es un presidente que se dice ser católico, pero que no es. Así era Constantino. Entonces los evangélicos dicen, es que Constantino paganizó la iglesia y la iglesia se destruyó porque Constantino. Hubo un error. Y siempre hay un error. Siempre que la iglesia se casa con el gobierno, pierde. Y siempre que la iglesia se casa con el gobierno le tapa la boca. El gobierno la domina. ¿Sabe cuándo tiene éxito la iglesia? Cuando se separa del gobierno. Y por eso la iglesia ha ido aprendiendo. Debe mantener la política con el gobierno, pero a distancia, para poder cantarle las verdades a los políticos, para poder decirle los errores, porque si no, los políticos le dicen, no me diga nada porque si no le quito la ayuda. Es un gran problema. Pero sí, hubo un problema de que al meterse todos, ¿cuál fue el problema con Constantino? Que al meterse todos en masa, se metían sin convertirse, solamente porque era obligado la religión del emperador. Y entonces eso hizo mucho daño, eso sí es verdad. Pero entonces, ¿qué hizo la iglesia? Aprovechar de comenzar a formar, de comenzar a instruir a la gente. Y eso entonces ayudó. Pero que diga que la iglesia se prostituyó por eso, que la iglesia se paganizó por eso, no es verdad. Siempre ha existido dentro de la iglesia, Jesús lo dijo, trigo y cizaña. ¿Y quiere que arranquemos la cizaña? Dijo no, porque ahí pueden arrancar también el trigo. Ellos se agarran mucho porque ellos dicen que nosotros de los católicos antepasados mataron muchas personas. En todas las religiones existen gente mala. Es que el problema, la iglesia católica no mató a la gente. Los reyes que se llamaban, te decían católicos. Imagínense usted ahorita, en Venezuela tenemos a Maduro y dice que él es católico. Y el hombre de aquí, el presidente de este país. ¿Qué es? Yo no sé, católico, yo creo que es cristiano, Bueno, no sé lo que es. ¿Es cristiano? Yo lo que sé es que yo lo vi hablando de Dios. Bueno, entonces, imagínese usted lo que haga. Quiere sacar a todo el mundo. Si él es cristiano evangélico, ¿entonces qué clase de cristiano evangélico que a los pobres los quiere sacar, los quiere dejar? Exacto. Entonces todos los cristianos evangélicos son así. No. El presidente, ese sí. Bueno, es otra cosa. Pero entonces, aquellos mandaban a matar. Y porque tenían el título de católico, como por allá, por ejemplo, en Venezuela, Maduro tiene el título de católico. Entonces los católicos tienen al pueblo, tienen al pueblo esclavizado, tienen al pueblo pasando hambre. Los católicos no. Un hombre que dice ser católico. Entonces, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Pero ojo. Usted sabe que hubo sí un momento en que los hermanos separados sí mataban al que no fuera evangélico. Los mataban. Y eso sí no lo buscan en la historia, eso sí no lo leen. Y no era, sino era ley de ellos. No era de los presidentes, no era de los, sino era ley de ellos. Es simplemente para engañar a la gente. Bueno, tengo amigos que son hermanos separados. ¿Mm? Y, por ejemplo, me han dicho, pero tú sigues en la iglesia de la Gran Ramera. Ajá. ¿Qué usted me puede decir de eso? Bueno, mire, hermano Chanel, este es un gran problema. A usted acabamos de explicar por qué se le llama católico, que es la iglesia de Cristo, y que los hermanos separados, efectivamente, a esa iglesia de Cristo le llaman la Gran Ramera, la gran prostituta, ¿verdad? Y yo quisiera que usted mismo, a ver si usted lo puede leer, cómo lo dice esa Biblia que usted está leyendo, la Biblia, ¿cómo que llama? Eso, traducción actual. Sí. La traducción actual. Lenguaje actual. Ajá, el lenguaje actual. Usted puede mirar en conexión con lo que estoy diciendo. Sí. Va a mirar Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis. ¿Por qué me llama la atención a mí Apocalipsis capítulo 19? ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 19, Chanel, y le doy un dato, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Okay. Observen, hermano, agarren su Biblia ahí en su casa, agarren la Biblia. Y si ustedes, hermanos, se pararon, agárrenla también. Sí. ¿Cómo es? Apocalipsis capítulo 19 nos habla la primera parte de la gran ramera. Y van a descubrir que la segunda parte nos habla de la iglesia que los hermanos separados dicen que es la gran ramera.
Entonces no entiendo. Si por un lado habla de lo que es la gran ramera, bueno, despedimos a los hermanos que nos están acompañando, que les vaya muy bien, Dios que Dios los les bendiga, bendiga cuídense. y les guarde. Bueno, gracias. Dios les pague por todo. Hasta luego. Hasta luego. Nos esperamos en hoy. Bueno, pues. Entonces, la gran ramera, ustedes van a observar que simplemente es aquello, Chanel, que cuando usted quiere ofender a alguien, le miente a la madre. La iglesia es nuestra madre, la gran familia de los hijos de Dios, está en la iglesia, es nuestra madre. Y allí, los hermanos separados, para ofender al católico, dicen es la gran prostituta. Pero van a observar que por un lado está la gran prostituta y por otro lado está la iglesia. Okay. Las dos, la van a encontrar en el capítulo 19. Dale con la primera parte. Ok. Después de esto, me pareció escuchar en el cielo las fuertes voces de muchísimas personas que gritaban: que todos alaben al Señor nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso y nos ha salvado. Por eso le pertenece el poder y la gloria, porque Dios juzga con justicia y de acuerdo con la verdad castigó a la gran prostituta. Ahí está la primera parte. Castigó a la gran prostituta. Ya tenemos entonces la primera. La primera es la gran prostituta, que los hermanos separados por odio, por ofensa, dicen que es la iglesia católica. Pero ustedes van a ver a la gran prostituta por un lado y a la iglesia por otro lado. Y son distintas, ya verá. Dale. Que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. Que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. La gran prostituta enseñó a adorar dioses falsos. La iglesia católica también es un insulto de los hermanos separados que dicen que nosotros adoramos otros dioses. Cuando nosotros adoramos, incluso el credo define qué creemos nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. No creemos en otros dioses, creemos en ese Dios. Más nada. Aquí, saludos al panadero, Jesús, amén. El Padre Marco nos está siguiendo. Padre, un saludo. Qué alegría por allá en Barinas. Bueno, entonces observen una cosa importante. La gran ramera, la gran prostituta, dice aquí que hace que adoren a otros dioses. La iglesia católica, como calumnia de los protestantes, ellos dicen que adoramos a otros dioses. Pero los católicos solo tenemos un Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre. Es espíritu, no podemos verlo. Y creemos en ese Dios y no hay más. Que tengamos las imágenes es otra cosa. Pero no creemos que es Dios. Siga. Fue castigada por haber matado a los siervos de Dios. Este es otro dato. La gran prostituta mató a los siervos de Dios. Y San Juan está escribiendo, póngale usted, murió en el año 100. Eso fue antes del año 100. Ajá. Si fue antes del año 100, mató a los siervos del Señor. Si dicen que era la gran prostituta en la iglesia católica, díganme a cuántos evangélicos, porque los de la iglesia de Cristo son ellos. Entonces denme el nombre de algún mártir, de testigo de Jehová, de un pentecostal, de un evangélico, de un adventista, de un mormón, de aquel tiempo. Denme el nombre de, así, uno solito que haya muerto en esa época y que lo haya matado la iglesia católica. Pregunta, entonces ellos no tienen mártir. No tienen mártires, ellos no tienen mártires porque no hay, ¿cómo van a tener mártires? A mí me llama la atención esto, en la historia, que me hizo reír muchísimo. Creo que fue un sacerdote que lo escuché o lo leí, no sé, pero me hizo reír muchísimo, que decía, una señora llegó una vez a la comunidad y la ven embarazada. Y le dice, todo el mundo sabía que la señora era viuda. Había muerto su esposo hacía tiempo. Hacía unos 30 años. Y entonces, unos 20 años, póngale, para no ponerla tan vieja. Entonces le dice, a ver, epa señora, uy, está embarazada. ¿Y eso de quién? Dijo, de mi marido. Ah, de su marido. Su marido murió hace 20 años. Dijo, ¿cuál es el problema? Es de mi marido. Pero si su marido... Oye, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo va a decir que es de su marido? Observe, hace 20 años, ¿entiende?
¿cómo va a creer que va a estar embarazada ahorita? Imagínense, solamente un tonto le va a creer. Entonces, vamos a ponerle que nosotros somos los de Cristo. Ay, y a ver. ¿Cristo en qué época estaba? ¿En qué época estaba? Ajá, hace 2000 años. ¿Y ustedes? Ahorita. ¿Cómo se explica? ¿Cuándo nació su iglesia? ¿Hace 100 años? ¿Hace 200 años? ¿Y Cristo? Hace 2000 años. ¿Cómo se explica que ustedes sean de la iglesia de Cristo? ¿Que esa iglesia sea la de Cristo? ¿Cómo se explica? La iglesia católica sí viene desde Cristo, tiene esa edad, sí hay constancia. Como se puede decir, bueno, si el hijo tiene 22 años, entonces sí puede ser hijo del difunto. Sí, sí. Pero si hasta ahora está en el vientre, ¿cómo va a creer que sea hijo del difunto? ¿No tiene esa edad? Así son los hermanos. Ellos no tienen mártires de aquella época. Puede decirme, a lo mejor que ahorita pueden ser que tengan mártires, eso sí, pero de aquella época denme el nombre de uno. Mientras que la Iglesia Católica tiene registro de todos los mártires de esa época. Tiene registro. Y celebramos la fiesta de los mártires. ¿Sí? Lo celebramos. Entonces, esa gran prostituta perseguía a los santos del Señor. Y no eran ustedes, porque no hayan ni nacido ustedes todavía. Sigan. Ok. Los 24 ancianos y los 4 sirvientes y los 4 seres vivientes se inclinaron hasta tocar el suelo, diciendo: así sea, que todos alaben a Dios y adoren a Dios, que estaba sentado en el trono. Entonces oí una voz que venía del trono, la cual decía: que todos alaben a nuestro Dios, que alabe todo el mundo, los poderosos y los humildes, y los que sirven y lo honran. Están alabando al Señor porque ahora ya va a castigar a la gran ramera, la gran prostituta. Sigue. Okay. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de cataratas y de fuertes truenos, y decían: que todos alaben a Dios, el Señor Todopoderoso, que Él ha comenzado a reinar. Alegremos, llenemos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ha llegado el día de la boda del Cordero. Entonces aquí ya viene la segunda parte, la boda del Cordero. El Cordero, sin duda, ¿quién es? Cristo. Ha llegado la boda del Cordero. ¿Con quién se va a casar? ¿Cuál es su esposa? Entonces ya viene aquí. Si usted me va a buscar, si quiere, déngala usted ahí para que esta muchachita me busque quién es la esposa, porque llegó la boda del Cordero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la esposa del Cordero? Porque ya miramos que hay una prostituta y va a ser castigada. Sí. Alaban y bendice a Dios porque la prostituta va a ser castigada. Pero ahora alaban y bendice a Dios porque viene la boda del Cordero. ¿Con quién se va a casar? Miren cómo lo dice Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Escuchen, para que ustedes se den cuenta cuál es esa esposa del Cordero. O si usted puede buscar otra vez donde íbamos. Porque si sí, yo puedo venir para atrás. 19, vamos a dar la oportunidad a ella también. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y usted búsquelo en su Biblia, para que cuando uno de esos que se llaman pastores mentirosos, que no son pastores, pero que viene a decirle a usted que la gran prostituta, la gran Babilonia es la iglesia, usted diga: oye, ¿qué pasa? Si la Biblia, Apocalipsis mismo, en el 19, pone a un lado la gran prostituta y pone Efesios 5, 22 en adelante, y pone a un lado la esposa. ¿Quién es la esposa para los apóstoles? ¿Cuál es la esposa de Cristo? ¿Lo tiene? Léalo duro, una voz fuerte, para que caiga allá y caiga aquí. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Las esposas, está hablando de un matrimonio. Las esposas a sus esposos deben estar sujetas. Siga. Como al Señor.
porque el esposo es cabeza de la esposa. Vamos a ver a ejemplo de quién el esposo es cabeza de la esposa. Como Cristo es cabeza de la iglesia. A ver si ustedes observan que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. La esposa respete al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué está diciendo en castellano? Que la esposa de Cristo es la iglesia. Siga leyendo. La cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo. Así, el ejemplo, ¿cuál es? Bueno, tiene que haber una esposa modelo. Pues la esposa modelo es la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, dale. También las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo y está sujeta a Cristo. Así las esposas, siguiendo el ejemplo de esa gran esposa, deben seguir someterse a su marido. Siga. Esposos, amen a sus esposas. Aquí, miren a ver si la iglesia es la esposa de Cristo o no. Esposos, amen a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia. Entonces Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. La iglesia no es la gran prostituta. Está la gran prostituta por un lado y por otro está la esposa. Se va a casar el cordero. ¿Con quién se va a casar? ¿Cuál es la esposa? Su esposa se ha embellecido. ¿Cuál será la esposa? Vamos a ver entonces. Siga. Y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla. Santificarla. Santificarla, purificándola con el baño de agua acompañado de la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. No una iglesia gran prostituta, gran Babilonia. No, Señor. Él quiere presentarse una iglesia sin mancha y sin arrugas. No como dicen los hermanos separados. Esa iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia. No, Señor. Siga. Sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. Pero los protestantes la quieren manchar. Siga. Sino santa y perfecta. Y ellos dicen que es la gran prostituta, la gran Babilonia. Dale. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas. De la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Los esposos deben amar a sus esposas. Sigue. Como a su propio cuerpo. Ajá. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que la alimenta. Escuche, dice que la esposa es el cuerpo del esposo. El esposo la cabeza y la esposa el cuerpo. La iglesia, que es la esposa, es el cuerpo. Cristo, que es el esposo, es la cabeza. Siga. Sino que lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Siga. Como Cristo hace con la iglesia. Como Cristo hace con la iglesia, que es su cuerpo, que es su esposa, la alimenta y la cuida. De modo que el que se meta con la iglesia se mete con Cristo, porque es la esposa. Y el que le llame prostituta a la iglesia, le está diciendo prostituta al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo. Al Siga. mismo Cristo. Al mismo Cristo. Siga. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. La gran familia de los hijos de Dios. Siga. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Pongan cuidado el matrimonio que hay de Cristo con la iglesia. Pongan cuidado. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. ¿A ejemplo de quién? Pongan cuidado. Aquí se muestra cuán grande es el Designio. designio secreto de Dios. Ajá. Y yo lo refiero Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. a Cristo y a la iglesia. Son uno solo.
La esposa y el esposo son uno solo. Y es un gran misterio. Yo le refiero a Cristo y a la iglesia. De modo que el que se meta con la iglesia, ¿se acuerda Pablo cómo se metió con la iglesia? Y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El perseguidor de la iglesia. Él mismo dijo, 1 Corintios 15, 8, si usted no cree que es la iglesia. Yo soy indigno de llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia del Dios vivo. Y en 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios vivo, la gran familia de los hijos de Dios, es columna y base de la verdad. Y entonces el Apocalipsis dice, visión final, veo el matrimonio, el esposo con la esposa. A ver, Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Ahora sí vuelva usted donde íbamos. Ya vimos la primera parte, la gran prostituta. Ahora volvemos a la segunda parte, que es la iglesia. Pongan cuidado. Ya está lista su esposa. Ya está lista su esposa. A lo contrario, ya fue condenada la gran prostituta. Ya está lista la esposa. Siga. La cual es la iglesia. Ay, 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 ay. ¿Por qué dice que es la iglesia? Pues ya se lo expliqué en Efesios. Ya Pablo le mostró. El hermano separado que quiera decir que la esposa no es la iglesia, que es doña Petra, que es doña Pánfila, se le respeta, hermano cristiano evangélico, eres un doctor, pero no le creo, porque la Biblia me dice a mí otra cosa. Entonces ya se va a casar el novio con la novia, su esposa es la iglesia. En esta traducción, me gusta esta traducción, no sé de dónde la sacó. Ese Traducción lenguaje actual. lenguaje actual, así dice, lo puedes buscar. ¿Cómo? Eso está en internet, la aplicación tiene, todo el mundo tiene esa aplicación, dice la Biblia en internet. Bueno, entonces yo no sé de eso, él la estaba leyendo por internet, de la Biblia, Lenguaje actual. lenguaje actual. Otra vez, repítalo, me gustó lo último. Ok, desde que comencé. Ya está lista la esposa. Ya está lista la esposa, no la prostituta, la esposa, La cual es la iglesia. la cual es una iglesia, la iglesia, siga. Dios la ha vestido de lino fino, La ha vestido de lino fino. limpio y brillante. Ajá. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿se acuerdan que leímos en Efesios 2:12? Que ya no es el pueblo de Israel, sino ya es completo, todos, universal, el pueblo de Dios, católico. Siga. El ángel me dijo, escribe esto. Escribe esto. Benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Siga. Y luego añadió, esto lo dice Dios, y Él no miente. Eso lo dice Dios y Él no miente. Lo dice Dios y Él no miente. Y observen ahora en el capítulo 21. Busque el capítulo 21, de ahí mismo de Apocalipsis, versículo 9. Mire el versículo 9, cuando habla de la esposa del Cordero, otra vez. Okay, después Léalo. vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas plagas terribles, y me dijo, acércate, voy a mostrarte a la novia. A la novia. Ajá. La que va a ser la esposa del Cordero. La que va a ser la esposa del Cordero. Siga. Y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto, y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. Ajá, que bajaba del cielo donde está Dios. Y ahora observe para que vea que esa nueva Jerusalén, que es la esposa, la iglesia, versículo 14, nos da a nosotros una idea de quién es. Dale. La muralla estaba construida sobre 12 grandes rocas. 12 grandes rocas. Y en cada roca estaba escrito uno de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Uno de los nombres, 12 apóstoles del Cordero. La iglesia está fundamentada en los 12 apóstoles. Si lo leyeron, ¿se acuerda en Efesios 2:20?
¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, repítaselo a Efesios 2:20, para que ustedes se acuerden. Cuando leímos que todo de los dos pueblos hizo uno solo, y luego cuando los unió en uno solo, la gran familia de los hijos de Dios, y explicó que lo que va a leer el hermano. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Ese edificio, Jesucristo, es la piedra principal. Ahí está. Entonces, tenemos a los apóstoles como muralla, como fundamento, como piedras importantes dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué dice que la gran ramera, la gran prostituta es la iglesia católica? Si aquí dice que precisamente la iglesia es la esposa y que la esposa es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y que está fundamentada sobre 12 columnas, y cada columna tiene el nombre de un apóstol del Cordero. Entonces le cayeron a mentiras. Ahora, está bien. Vamos al texto de los hermanos separados, donde dice que la iglesia católica es la gran prostituta. Ojo, y el capítulo 17 de Apocalipsis. Van a ver que ninguna, te lo repito, y ténganlo aquí, y si es mentira, me lo dicen. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es la iglesia católica. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es una religión, y la gran prostituta es una iglesia, y la gran prostituta, no, eso no lo dice. Vamos a ver qué dice que es la gran prostituta. Vamos a observarlo para que ustedes observen que lo que dicen los julanos pastores no es bíblico. La gran prostituta es la iglesia católica. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17 y vamos a examinar para que ustedes se den cuenta de detalles importantes de qué es la gran prostituta. Capítulo 17. Vamos a ver el versículo, leámoslo desde el 5. Desde el 5. Uh-huh. Ok. En la frente, esa mujer tenía escrito un nombre misterioso. La Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Madre. Babilonia no era una religión, por si acaso. Babilonia era una gran ciudad, un gran imperio, el imperio babilónico. Y entonces aquí está hablando de la Gran Babilonia. Está haciendo referencia a la Babilonia antigua. Es decir, que tiene que ser una gran ciudad, un gran imperio. No está hablando de una religión. Babilonia, primer dato, no era una religión. Era un imperio, una gran ciudad. Siga. Madre de todas las prostitutas y de todos los malos y odiosos que hay en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Entonces en ese tiempo había una ciudad grande que era un imperio, el imperio romano, la ciudad Roma, que se embriagó con la sangre de los mártires del Señor. Busquen en la historia a ver cuántos cristianos murieron en esa época. Y lo mató Roma, el imperio romano, para destruir a los cristianos. Y no fueron cristianos evangélicos, fueron cristianos católicos, porque los evangélicos todavía no han nacido. Entonces, observen cómo los hermanos separados comienzan a calumniar, a decir mentiras. Esa ciudad se embriagó con la sangre de los mártires. Yo fui incluso al Coliseo Romano, donde murieron muchos mártires de la Iglesia Católica. ¿Por qué no murieron ni uno evangélico? ¿Por qué? Ni uno protestante. ¿Por qué? Y ahora, para no leerlo todo, va hacia el versículo 9. Este versículo 9 me gusta. Al 9, ok. Para entender esto, hace falta sabiduría. Repítalo. Para entender esto, hace falta sabiduría. Lo que le falta a los hermanos separados. Le falta sabiduría en su inteligencia y en su Biblia. ¿Sabe cuál es uno de los libros que los hermanos separados le quitan a la Biblia? ¿Cuál? Sabiduría. Oh, Dios mío.
Pero yo creía que ellos lo leían eso, yo no sabía. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Entonces, los hermanos separados no tienen sabiduría. Pero para entender esto, necesitan tener sabiduría. Entonces, ¿qué le vamos a pedir que lo entiendan? Si no tienen ni sabiduría ni siquiera en la Biblia. Entonces, vamos, siga. Las 7 cabezas son los 7 cerros de los cuales está sentada la mujer y también representa a 7 reyes. Ahí está. ¿Las siete qué? Las 7 cabezas No, ajá. son los 7 cerros Ajá, de los 7 cerros. cuales están sentadas. Entonces, de los cuales Está sentada en la cual está sentada la mujer en los cuales, sobre En- los cuales. sobre los cuales Ajá, eso sí. Sobre los cuales está sentada la mujer. Entonces, a ver, ¿cuál es la ciudad, la gran ciudad donde estaba el gran imperio de aquel tiempo que estaba sentada sobre 7 colinas, 7 cerros? Adivínenlo, adivinador. Se llama Roma. ¿Y dónde está el Vaticano? En Roma. Pero ahora te pregunto, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, ¿estaba el Vaticano? ¿Existía el Vaticano? ¿Estaba en Roma? ¿Por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? Observe la mala intención de los hermanos separados. Y para que ustedes vean un poquitico más cómo los hermanos separados engañan a la gente diciendo que la Iglesia Católica, la esposa del Cordero, es la gran prostituta, versículo 18. Versículo 18 del mismo capítulo. 18. Ajá. La mujer La mujer que has visto vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. A ver si dice, es la Iglesia Católica, es una religión, es una iglesia. Si lo dice, me callo la boca. Dale. La mujer que has visto representa a la gran ciudad. A la gran ciudad, no a la gran religión. No. A la gran ciudad. Mi respeto para los hermanos. Sí, mi respeto para los hermanos que tienen tanta sabiduría que dicen que esa no es una ciudad. Que aquí se equivocó San Juan cuando escribió esto. Que ahí tenía que colocar la Iglesia Católica. No, ahí dice era la gran ciudad. La gran ciudad. Y para que se den cuenta que sí es la gran ciudad, pase ahora, hermano, en el capítulo 11, versículo del 7 en adelante. Para que ustedes se den cuenta, una gran ciudad como qué, ¿con qué la compara? A ver, ¿con qué comparan a Roma? A ver. Cuando 2 profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tirados. Paren la oreja. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. La iglesia no tiene ninguna calle principal. Y no es una ciudad. Siga. Donde mataron al Señor clavándolo en la cruz. Siga. La gente le ha dado a esa ciudad el nombre simbólico de Sodoma. Sodoma. Y también la llaman Egipto. Durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, idiomas y países verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Entonces observen que la compara con Sodoma, la gran ciudad, la compara con Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Porque había un libertinaje sexual. Busquen en la historia a Roma de esa época si no era una Sodoma cualquiera. Búsquenlo, por favor. Instrúyense, busquen la historia. Era Egipto, donde Egipto no le permitía a los judíos celebrar el culto al Señor. Esa gran ciudad,
No le permitía a los cristianos católicos, porque los hermanos separados no existían, celebrar el culto al Señor. Tenían que hacerlo en subterráneos, en cuevas. Tenían que ya ocultarse. Ya comenzaron a ser perseguidos. Ya tuvieron que comenzar a esconderse. Atacaban al pueblo del Señor. Entonces, se le respeta. Pero ya sabemos por qué dicen que es la gran prostituta de la Iglesia Católica. Porque le falta sabiduría. Sí. Bueno.